Buen día tengan todas y todos los presentes que nos honran con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos este día. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, les damos la más cordial bienvenida a este foro denominado La protección de datos personales en plataformas digitales. Para este evento, destacamos la presencia de Rodrigo López Martínez, presidente municipal constitucional de Papaloapan. Ricardo Jesús Arellano Maya, síndico municipal, quien nos acompaña en representación de la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Pérez. A Josefina Román Vergara, comisionada del INAI, quien nos asiste de manera remota. Al comisionado del InfoSur de México, Arístides Rodrigo Guerrero García, y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. A Mirna Rocío Moncada Magüeno, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y coordinadora de la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia. A Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada del Info Ciudad de México. A María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del Info. Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del InfoE. Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del InfoE y secretaria de la Coordinación Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia. Y vía remota agradecemos la presencia de la comisionada Sharon Morales Martínez, comisionada del InfoE. En representación de Jonathan Mendoza Quiser, secretario de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, asiste Luis Ricardo Sánchez Hernández, director general de Normatividad y Consulta del INAI. También saludamos a las y los regidores, titulares de las unidades de transparencia y servidores públicos de los sujetos obligados que nos honran con su presencia. Asimismo, queremos agradecer a las escuelas que hacen presencia el día de hoy: CEPA Gastronomía de Texcoco, Tecnológico de Chihuahua, Liceo Pedro Elegante y Universidad Privada del Estado de México. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedo el uso de la voz al síndico municipal del Ayuntamiento de Texcoco, Ricardo Jesús Arellano Maya, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, señor. Gracias. Gracias, Rodrigo, para nuestra distancia. Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a Texcoco de este nivel. A nombre de la Presidencia Municipal, para los acompañantes, reciban un cordial saludo y un abrazo de bienvenida a este municipio. Sí, que no sea la primera, que no sea la última, por favor, que sea nuestra licenciada. Usted de casa, licenciada, perdón, si me siento orgulloso y extiendo el tema para poder visitar, agradecer la presentación del presidente de cada vecino, que siempre está presente aquí con nosotros. A todos ustedes. Comisionada María de Rocío Mejía, comisionada Josefina Román Vergara, comisionada de las Infos de México, Laura Lisset, Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionada de la Info, Ciudad de México, Luis Ricardo Sánchez Hernández, director general de Normatividad de Consulta, Luis Gustavo Parra, bienvenido nuevamente,
sí, comisionado del INFOEM, Pedro Isaac González, director general de datos personales, y Mirna Rocío, la bienvenida. Bienvenidos a Texcoco. Pues nada, me da mucho gusto ver a muchos jóvenes interesados en este tema, jóvenes que hoy van a poder llevarse un de lo que hace exactamente esta institución. Sí, platicábamos las bambalinas de la importancia que hoy estamos viendo y agradecerle a las instituciones que están haciendo estos foros para que nosotros, los municipios, los ciudadanos, los alumnos, tengamos conciencia de lo que está sucediendo y con la información. La seguridad que debemos tener al solicitarla y la solicitud que debemos presentar por parte de la solicitud para poder. De aquí veo muchos directores y regidores, próximos regidores. Dices gracias a la invitación de la sociedad pública. Y bueno, pues de suma importancia decirles que las puertas de Texcoco están abiertas para todos ustedes. Nos saludamos. Gracias, licenciada. Sean ustedes bienvenidos donde se quiere. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, señor. Ahora cedo el uso de la voz al presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Papaloto, Rodrigo Ruiz, y nos brindará un mensaje. Adelante, presidente. Buenos días a todos. Tengan una bienvenida muy calurosa aquí a este municipio, tanto a los comisionados del INFOEM de la Ciudad de México, también personal del INAI. Ustedes bienvenidos a esta zona oriente del Estado de México. Agradezco, por supuesto, la anfitrionía por parte de la presidenta Sandra Luz, que ahorita es bien representado por el síndico municipal, pero sí quisiera destacar y agradecer la invitación a la comisionada María del Rosario Mejía Ayala, que dentro de de la zona que tiene que atender le toca Papalotla, y también agradezco puntualmente la invitación a la licenciada Guadalupe Ramírez Peña, que conozco de hace mucho tiempo, un tema en particular ahí hemos ido compartiendo. Para mí es un honor estar aquí en estas mesas de trabajo, porque veo muchos jóvenes y sujetos obligados, como lo somos los ayuntamientos, escuelas, pero también ciudadanos que tienen que tener la información clara y precisa de lo que hace el INFOEM. Hace, si mal no estoy, mes y medio hubo una actividad no parecida, pero sí propia del instituto, que fue una sesión en Chiconcuac. Entonces sí hay que destacar que hoy el INFOEM está saliendo, está acercando al instituto a la ciudadanía, está acercando el instituto a los sujetos obligados, y creo que eso es un parteaguas en las actividades que se venía manejando. Están descentralizando las actividades del instituto, porque el instituto está en Toluca. Entonces es un poquito complicado, me refiero en cuestión de tiempo, trasladarse allá. Pero hoy con estas jornadas itinerantes que van a estar haciendo, y lo platicamos antes de estar aquí, la idea es hacerlo una vez al mes. Una vez al mes, ojalá las medidas de prevención y el tema de la pandemia nos lo permita. Sabemos que se está ahí sacando información de una nueva variante, pero bueno, si nosotros seguimos, y aprovecho el espacio para invitarlos al uso, el uso exclusivo y permanente del cubrebocas. Ahorita yo me tomé la libertad de quitármelo para poder hablar un poquito más cómodo, pero reiterarles el compromiso que tienen los ayuntamientos con el INFOEM, con el INAI también de manera específica. ¿Para qué? Para que obviamente las plataformas que son obligación de los ayuntamientos tener de una manera bien alimentada, se pueda dar resultado a las múltiples solicitudes de información que nos hacen a nosotros. Agradezco nuevamente y soy reiterativo en estas actividades que son necesarias para todos nosotros, a los ciudadanos, a los jóvenes que están aquí presentes. De verdad es un orgullo ver que hoy la participación de los jóvenes, una participación activa en momentos y procesos democráticos como en toma de decisiones, tiene que ser parte fundamental para que esto vaya cambiando. Agradezco la invitación y enhorabuena para estos trabajos que nos esperan en esta reunión. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, presidente. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada del INFOEM, María del Rosario Mejía Ayala. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos. Es un gusto el poder estar con todos y cada uno de ustedes. De verdad, no, así fue tener ahora este presidium, verdaderamente es cuando vemos que cuando todos convergimos en el mismo tema, el trabajo es mucho más sencillo. Agradezco primeramente al medio municipio, al cívico municipal Ricardo, que nos haga llegar un agradecimiento a la señora presidenta por la reunión. De igual manera, al presidente municipal constitucional de Papalota, muchas gracias, y presidente Rodrigo, porque el compromiso que tiene usted con la transparencia y la protección de datos hace un referente en su municipio. De igual manera, a la profesora y que desde el INFOEM siempre nos marcó líneas estratégicas para poder llevar a cabo la protección de estos dos derechos humanos. Muchas gracias. De igual manera, a la comisionada del INFOEM Ciudad de México, Laura Enrique Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, al comisionado a Aristides Rodríguez Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. A nuestro comisionado Gustavo Parra, a nuestra comisionada Guadalupe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, al igual que y estamos muy contentos que esté con nosotros la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia y la Información Pública, Rocío Bucada, muchas gracias. Y bueno, quiero referirme a todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto ver a el día de hoy a un joven. Es verdaderamente gratificante el interés que tienen ustedes por el ejercicio de todos los derechos humanos. Que a partir de nuestra reforma constitucional de 2011 tenemos la necesidad imperante de ejercitarlos, de ejercerlos, pero lo más importante es primero conocerlos. No podemos acceder a ellos, no podemos pedir la protección o el ejercicio de los mismos si no tenemos el conocimiento de la existencia de estos dos derechos. El día de hoy, la protección de datos es el tema principal, dado que es un verdadero reto el que podamos tener la protección de datos ahora en esta era digital, ante la pandemia por la cual aún no terminamos de pasar. Nos ha dado lecciones verdaderamente importantes en razón a la protección de datos que debemos tener, y son ustedes los jóvenes los que están más vulnerables al ejercicio del derecho a la protección de datos. ¿En qué sentido? En que no tenemos el cuidado necesario para proporcionar nuestros datos en las redes sociales, en las plataformas digitales. Entonces, hay necesidad imperante de conocer los riesgos que tenemos, y este ejercicio que vamos a llevar el día de hoy tiene ese fin. El que ustedes tengan los elementos necesarios de saber cuáles son los datos personales, cuáles son los que tenemos que compartir, porque bien lo decían en el mes de octubre que se hizo la presentación de la guía, y precisamente aquí la comisionada del Info Ciudad de México, en donde hay que tener cuidado porque todo aquello que es gratis siempre tiene un costo verdaderamente elevado, y es el hecho de nuestros datos personales. Es ahora la modalidad para poder tener fraudes y infinidad de delitos que conlleva el que nosotros demos nuestros datos personales. Entonces, pues muy agradecida por estar el día de hoy todos y cada uno de ustedes aquí, y sean todos bienvenidos. Y sin duda que será un ejercicio verdaderamente enriquecedor para la vida de todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, comisionada. A continuación escucharemos el mensaje de la comisionada de Linares, Josefina Román Vergara, quien nos acompaña a este foro de manera remota. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, muy buenos días.
tengan todas y todos. La verdad es que es un gran gusto para mí estar, aunque a la distancia, pero en el InfoEM. Yo saludo con mucho gusto, por supuesto, al presidente municipal constitucional de Papalotla, Rodrigo Ruiz Martínez, también al señor síndico municipal en representación de la presidenta de Texcoco, de manera muy especial a las comisionadas del InfoEM, a Lupita Ramírez, a María del Rosario Mejía, veo a la distancia a Sharon, se encuentra también el comisionado Gustavo Parra. Un gran gusto, insisto, estar y ser parte, seguir siendo parte del InfoEM. Gracias por realizar estos eventos que realmente, como hace rato decían, el InfoEM está acercándose a los sujetos obligados, pero también a la ciudadanía. Entonces yo celebro mucho justamente esto. También quiero destacar la presencia de la comisionada Mirna Moncada, presidenta del órgano garante de Hidalgo, pero hoy creo, amiga, que es tu primer evento oficial y formal, y justo que sea en el InfoEM, porque es nuestra coordinadora de la región centro en el seno del Sistema Nacional de Transparencia. También veo por ahí a Laura Lisset Enríquez de Info Ciudad de México. Muchas gracias, amiga. Está Luis Ricardo, también es director general de normatividad. Perdónenme, no alcanzo a ver a todos. Pues yo nada más quiero reflexionar acerca justamente de este tema que hoy el InfoEM nos pone sobre la mesa: la protección de datos personales en plataformas digitales. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que aprender a cuidar nuestra vida diferente. Tenemos que aprender que la vida digital también tiene realidad. Entonces, las cifras en México a partir de la pandemia son realmente diferentes a como eran el año pasado. Simplemente les quiero dar un dato. Cada vez más actividades dependen del uso de las tecnologías de la información. Hoy las plataformas digitales nos han mostrado nuevas formas de educar, de hacer negocios, de compartir, y bueno, hoy desempeñan un papel muy importante. No me voy a extender, solo sí quisiera dejar un dato sobre la mesa para continuar con este foro. Según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares que realiza el INEGI, al año 2020, apenas el año pasado, en México se registraron aproximadamente 84.1 millones de personas usuarias de servicios de Internet. Entonces, bueno, esto representa el 72% de una población de 6 años o más. Creo que con esto se evidencia la importancia de este foro que hoy realiza el InfoEM. Por eso hay que hablar de la protección de los datos personales en el entorno digital. Yo agradezco mucho la invitación. Celebro que se lleven a cabo este tipo de foros que nos permiten reflexionar y aprender, pero también celebro mucho lo que hace rato justamente decía el señor síndico municipal. Qué importante y qué bonito que el InfoEM hoy esté saliendo, acercándose más a sujetos obligados, pero sobre todo a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, comisionada Josefina Roma Vergara. A continuación, escucharemos el mensaje de Laura Lisset Enríquez Rodríguez, comisionada de la Ciudad de México. Adelante, comisionada, gracias. Muchas gracias por recibirme aquí en sus tierras. Muy contenta de estar con todas y con todos ustedes. Saludar, por supuesto, en esta mañana, en este gran foro organizado por aquí con mis compañeros del InfoEM. Agradecer antes que nada, por supuesto, al presidente municipal de Papalotla, Rodrigo Ruiz. Rodrigo, por gusto que me reciban por acá, presidente municipal. Muchísimas gracias por recibirnos en su tierra, al síndico Ricardo Arellano. Ricardo, muchísimas gracias. También, por supuesto, a las
compañeras del INFOEM. Lupita, muchísimas gracias por hacernos extensiva esta invitación. Hay una razón de ser por la cual estoy visitando desde la Ciudad de México, así que ahorita les voy a contar el chiste, pero sí tiene cierto sentido que lo ande por acá con ustedes. Saludar, por supuesto, a Rosario Mejía. Rosario, muchas gracias, me gustó saludarte. A Sharon, por supuesto, a la distancia, Sharon, con mucho gusto. También saludar a mi colega, acá de INFOEM, Gustavo Parra. Gustavo, muchas gracias. Por supuesto, a la distancia, a nuestra amiga comisionada nacional, INAI, a nuestra querida Josefina Román. José, muchas gracias por el mensaje, por estar por aquí con nosotros. A mi colega, la colega Mirna Montada. Mirna, ya lo dijo Josefina, pero precisamente este es tu primer evento. Recién fue designada coordinadora de la región centro en el Sistema Nacional de Transparencia, pero también ese chisme. Y por supuesto, a mi compañero que está ahí conectado en línea, Rodrigo. Me gustó a mí, mi compañero de pleno de la Ciudad de México. Me gustó saludarte. Se te extraña por acá, pero me saludo a la distancia, por supuesto, en representación de este equipo. Y bueno, para despertarnos un poquito, les voy a pedir, por favor, que preparen esas piernas. Preparen ustedes para levantarse fácil. Porque necesito que se levanten todas y todos los que tienen un celular o dispositivo electrónico. ¿Quién tiene un celular? Levántense todos los que tengan un celular. Que sean dueños de un celular. Muchas gracias. Excelente. Venga, con ánimo, con ánimo. Vamos a despejarnos un poquito. Gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. Estamos respondiendo a la estadística que trae el INEGI, ¿no? Prácticamente 99% de la población tiene un dispositivo electrónico, se conectan de alguna manera. Permanezcan, por favor. Este es un ejercicio práctico. Permanezcan por ahí parados. Les voy a pedir que ahora mejor permanezcan levantados quienes tienen al menos una red social. Todos los demás, por favor, se sientan. Ya había un par nada más que se sentaron por ahí, pero prácticamente es lo mismo. Estamos hablando también de un porcentaje muy alto de la población de nuestro país que tiene una red social. Déjenme decirles que también corresponde a ese casi 99%, 98% de los que tenemos redes sociales, que estamos también aquí adelante. Yo también me levanté por cierto. Y resulta que muchos de aquí, como ya lo señalaron los compañeros y compañeras, muchos somos jóvenes. Yo también soy joven como ustedes. Y hay datos que dicen que 40%, 4 de cada 10 de ustedes, de nosotros, preferimos regalar nuestros datos personales en cambio de aplicaciones gratuitas. Y ahí está el truco. Nada es gratis. Nada es gratis, porque si les dicen que algo es gratis, es porque ustedes son un producto. Ya lo hemos dicho varias veces, lo dijo aquí Rosario, lo ha dicho mi amigo Rodrigo. Nosotros somos el producto porque con lo que están comerciando es con nuestros datos personales. Con ese dato quiero que nos vayamos. Que nuestros datos personales, 1, son nuestros y 2, valen mucho. Quédense ahí parados, por favor. Y les voy a pedir que se queden parados quienes hayan conocido a alguien o quienes hayan sido vulnerados en su privacidad, en sus datos personales, que los hayan hackeado, que les hayan robado una contraseña, que hayan sido, por ejemplo, víctimas de algún fraude o de alguna extorsión. Si fueron víctimas de algún fraude o extorsión, además queden separados. Si alguien los acosó, ok. Ya varios se sentaron. Yo me quedo parada todavía, ¿eh? Yo también fui víctima de un fraude. Bien. De ustedes que están todavía parados, queden separados quienes conozcan que hay una ley en materia de datos que los protege. Los demás, por favor, tomen asiento. Muchas gracias por su honestidad. Queden separados los que conozcan que hay una ley que los protege en materia de datos. Muchas gracias. Y de ustedes, al sacar su red social, en aquel entonces ya contestaron ustedes que tenían una red social, ¿quién de ustedes leyó el aviso de privacidad? Yo me sentaría, porque yo no lo leo. ¿Quién es la valiente o el valiente que se quedó de? Nadie. Nadie. Fue casualidad que aquí nuestro amigo se quedó parado, a lo mejor. Bueno, esa es la realidad de nuestro país. La realidad es que casi nadie lee el aviso de privacidad. La realidad es que muchos hemos sido expuestos a problemas que tienen que ver con nuestros datos personales y sin embargo no conocemos cuando estamos dando nuestros datos personales. Los grupos que estamos más expuestos a este tipo de datos, a extorsión, a fraudes, a problemas de nuestra privacidad, son precisamente nosotras, las mujeres y jóvenes de entre 12
y 29 años de edad. También los hombres, pero en el grupo de 20 a 29 años de edad. Y hay que decirlo, aunque ustedes no son el grupo al cual el día de hoy nos dirigimos, ese grupo de nuestros mayores de 65, nuestros adultos mayores. Ellos también son un grupo muy vulnerable. Entonces tenemos una doble responsabilidad, porque estos dos extremos del grupo poblacional son a los que tenemos que tenerles una atención muy particular. Jóvenes, porque utilizamos la tecnología de una manera muy intensiva. Todos traemos en nuestro celular nuestras aplicaciones y estamos muy conectados vía estas aplicaciones con nuestros amigos, con nuestra familia y con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y nuestros adultos mayores, porque en particular ahorita con la pandemia, pues se vieron orillados a acercarse a la tecnología para pues, hacer su vida sin tener que acercarse a otras personas. Entonces hacen muchas compras en línea, son los que más compras en línea hicieron durante la pandemia. Está también el tema de pues, acercarse con los familiares vía llamadas en plataformas. Entonces, bueno, la doble responsabilidad es porque uno somos responsables nosotros como jóvenes de cuidar nuestros propios datos y con ello proteger, por supuesto, a nuestras familias y a nuestras amistades. No solo nos exponemos nosotros, exponemos a quienes nos rodean. Y dos, el darle una mano, echarle una mano a nuestros adultos mayores y tratar de cerrar esa brecha digital que existe por el uso de las tecnologías. El tema del aviso de privacidad es un tema bien importante. Resulta que muy poquitos en la población conocen, dicen haber leído un aviso de privacidad, menos del 50%. Y yo creo que es menos, no sé, pero ese tema de las encuestas se me hace que es muchísimo menos los que lo leemos. Yo también ya fui concreta con ustedes y ya les dije que yo tampoco en su momento, aquel 2007 que saqué una de mis primeras aplicaciones y una de mis primeras redes sociales, yo no leí tampoco los avisos de privacidad, pero son bien importantes, dan un poco de flojera, sí. Pero en esos avisos de privacidad dicen qué datos nos preguntan, para qué quieren esos datos, cuánto tiempo los van a utilizar, a quiénes se los van a transferir, si hay un problema, a quién podemos tocarle la puerta y contactarlos para exigirles el respeto a nuestros derechos ARCO, a nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, ese tema es bien importante. ¿Por qué estoy aquí? Sí les iba a decir. ¿Por qué una comisionada de la Ciudad de México anda por acá visitando al Estado de México con los compañeros de Info? Bueno, pues resulta que tuve el honor junto con los coordinadores en aquel entonces de la Comisión de Protección de Datos de coordinar una guía que era precisamente enfocada a proteger nuestros datos personales en la era digital, en las plataformas digitales. Lo hice en aquel entonces con la que era la coordinadora, Denise Gómez, era la coordinadora de esa Comisión de Protección de Datos, y el secretario era el comisionado Rodrigo Guerrero. Hoy el comisionado Rodrigo Guerrero, que lo tienen ustedes ahí en pantalla, es el coordinador de esa comisión. Y entre nosotros tres, obviamente con el apoyo de todos nuestros equipos, hicimos esta guía que ustedes podrán consultar y que además veo de manera muy sucinta aquí referida, seguramente Lupita y el demás del Infoem lo van a hacer referencia, en este tríptico maravilloso en el que les dicen qué son los datos personales, qué son los datos sensibles, recomendaciones muy puntuales de cómo protegerse, tanto en la parte física de datos personales como en la era digital, la parte digital. Entonces, de verdad, un gran esfuerzo junto con la directora de capacitación, el que se hizo para imprimir esto, y que en realidad lo que hace es resumir lo que viene ya en esta guía que los invito a consultar. Es muy importante esta guía porque, o bueno, al menos estas recomendaciones, porque en serio, con un clic, por supuesto que le damos la vuelta al mundo, con un clic tenemos cualquier mejor producto que nos puedan ofrecer, lo tenemos ya en nuestras manos al día siguiente, ya en algunas plataformas. Con un clic podemos aprender en línea en cualquier plataforma. Con un clic estamos hablándole a algún amigo o algún familiar que no está en nuestra entidad, que está fuera del país. Pero también con un clic podemos poner en riesgo todos nuestros datos. Y es que recuerden, estamos aquí en el plano físico, pero también tenemos una identidad digital, una huella digital que vamos dejando rastro mientras vamos navegando en la web. La web se va aprendiendo con ciertos algoritmos, se va aprendiendo la manera en que nosotros interactuamos. Y casualmente, ¿no? Ustedes dicen, no, pues yo estaba pensando en una moto que me gusta mucho, X moto, ¿no? Y de pronto me metí a internet y casualmente sale la moto, o sea, parece que alguien nos está escuchando, de pronto pareciera
nuestro celular nos está escuchando, nuestra computadora. Bueno, lo que sucede es que hay un patrón que ustedes desarrollan de consultas que va acercándoles nada más la información, poco a poco esa información de consumo para ustedes. Están ustedes revelando, nosotros estamos revelando cada vez más información y así, de esa manera usan nuestros datos para llegar con productos más localizados y que caigamos más rápido en la compra o en la consulta. ¿Cuántas veces no hemos querido, por ejemplo, consultar una página donde hay una noticia cualquiera? Buscamos en Google y nos sale un link, le damos el link y nos impide ver el contenido, pero dice, acepta las cookies y ya te dejamos leer. Bueno, cuando aceptamos las cookies, o aunque no las veamos, estas cookies están aprendiendo también poco a poco la manera en la que nosotros entramos en ese sitio web, qué es lo que consultamos, nuestro historial, y todo eso va dejando una huella. Entonces, por eso me da tanto gusto el día de hoy acompañarlos en esta presentación, porque hay muchas cosas de manera práctica que podemos hacer para protegernos en esta era digital. Ustedes en esa guía y en este resumen también van a encontrar información que es muy útil. Desde qué son los datos personales, qué son los avisos de privacidad, qué es la identidad y la privacidad digital, cómo ejercer nuestros derechos ARCO, que no sé, a lo mejor, a ver, levante la mano, ¿alguno ha ejercido un derecho ARCO? Aquí al frente a lo mejor hay algunos que ya ejercieron su derecho de acceso, rectificación, cancelación o posesión de datos personales. ¿Alguien ha ejercido su derecho? Yo. Aquí mi compañero. Bueno, somos poquitos, por allá creo que ya la compañera también levantar la mano. Bueno, pues esos derechos precisamente nos permiten acceder a la información que tiene cualquier institución pública, aquí por ejemplo en el Estado de México, cualquier información que tengan estas dependencias públicas, pero también cualquier información que tengan las empresas. A mí me han llamado muchísimo, seguro ustedes también. Nos llaman una empresa de la que no recordamos haber dado datos. Bueno, pues busquen la página de internet de esa empresa, busquen el aviso de privacidad y hasta abajo viene un correo electrónico. Escriban ese correo electrónico y digan que quieren ejercer su derecho de acceso y que quieren saber qué información obra, ¿no?, en esa empresa, qué información de ustedes tiene esa empresa, se acreditan, les mandan a ustedes copia de su identificación, les dicen, yo soy Juan Hernández y quiero conocer qué información tienen de mí y quiero una copia de esa información. Y tienen el deber de responderles con esa información, porque si no les responden con esa información, ustedes van con la comisionada Josefina en el INAI, o con cualquier comisionado mandan, o con el propio Luis Ricardo que está aquí también en el presidio, que todos somos los expertos, digamos que somos los expertos, digamos, en esta materia, que son los competentes en el INAI, y les dicen, no me quieren dar los datos que tienen sobre mí, y claramente tienen información sobre mí porque me están marcando y me conocen por nombre. Ese es el derecho de acceso. Y después del derecho de acceso, si no tuvieran ellos por qué tener esa información, pueden ustedes ejercer el derecho de cancelación o rectificación si es que tienen algún dato incorrecto suyo, pero quieren que se queden con su información. Pero si no quieren que ya les estén marcando, es cancelación. Y miren, ese tema de conocer nuestros derechos ARCO es tan importante y típicamente no lo ejercemos. Entonces, bueno, por eso es que me da tanto gusto estar aquí. Y cerrar porque ya me extendí un poquito, pero es que me entusiasma cuando hay un público particular como ustedes, ¿no? Un público ávido de saber qué podemos hacer, de saber qué podemos hacer por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y por nuestros adultos mayores. ¿Qué les recomiendo hacer? Además de leer este tríptico y la guía, les recomiendo que configuren sus redes como privadas. De ahí es de donde suelen sacar más información. Quienes quieren del otro lado de la pantalla a lo mejor hacernos algún daño. Hay que evitar subir demasiada información sobre nosotros. El tema, por ejemplo, de la ubicación en tiempo real es algo muy delicado, sobre todo si algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos hijos y entonces estamos compartiendo a qué escuela van y estamos compartiendo en dónde vivimos y cuándo están solitos nuestros hijos, por ejemplo, en casa y nosotros estamos fuera de casa, o por dónde están paseando ustedes y pues, alguien puede tener una mala intención, lamentablemente. Hay que evitar compartir temas, por ejemplo, de domicilios o información con datos sensibles, como el tema de la religión, por ejemplo, opiniones políticas. Sé que es un poco complicado, pero típicamente con eso luego podemos ser discriminados o acosados, vulnerados en la red, ¿no? Nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares académicos, nuestros horarios, cómo nos movemos en nuestros horarios,
los lugares que típicamente frecuentamos, nuestros familiares más queridos, en particular cuando se trata, insisto, de menores de edad. Hay que tener mucho cuidado también con nuestras contraseñas. Por favor, ya no usemos nuestras fechas de nacimiento o nuestro mismo nombre, pero utilizando la A con un 4. Si yo me lo sé y ustedes lo están usando, es porque seguramente alguien más lo podría adivinar. Entonces, hagan contraseñas alfanuméricas, utilicen símbolos, utilicen números, utilicen letras, mayúsculas, minúsculas, estén actualizando esas contraseñas. Eso nos va a evitar muchísimos problemas de que nos roben nuestras contraseñas. No hay que anotarlas, eso nos pasa también mucho a los adultos mayores. Les pasa que anotan en un único lugar en notas en su celular todas sus contraseñas en el celular. Y si les roban el celular y les sacan todas las contraseñas, vienen ahí hasta las bancarias a veces. Tengamos muchísimo cuidado, si las van a anotar, mejor anotarlas en casa, como lo hacía la vieja guardia, en un papelito. Hay que navegar en páginas de internet que sean seguras. Típicamente donde pone uno la dirección, debería de venir un candadito y debería decir HTTPS, la S de seguridad, ¿vale? Entonces esas dos que no se les olviden, hay que tratar de navegar en esas páginas y en la medida en la que sea posible, pues tratar de no utilizar redes públicas para conectarnos al Wi-Fi. Ahí también están absorbiendo nuestros datos personales en estas redes públicas. En fin, insisto con un poquito de lo que arranqué. Recuerden que ustedes son los titulares de sus propios datos, son los dueños de sus datos. Y eso con lo que están comerciando y que les dice que las aplicaciones son gratis, no son gratis. Sus datos es lo que vale, ustedes son el producto. Y si van a ser el producto, entonces al menos seamos conscientes de qué es lo que estamos dando. Démosle una checada a ese aviso de privacidad, denle un scroll así rapidito que sea, para que sepan, y a lo mejor hay un cuadrito en donde pueden poner, no me marquen para efectos de marketing, ¿no? Nos podemos evitar algunas llamadas molestas. En fin, estas recomendaciones obviamente son de utilidad para todas las edades, pero en particular para estos dos grandes grupos vulnerables, ¿no? Nosotros, los jóvenes, en particular las mujeres, y también nuestros adultos mayores. Entonces, seamos muy cuidadosos al navegar en la red, no hay que estigmatizarla, hay que utilizar las tecnologías, hay que aprovecharlas, pero seamos precavidos, seamos responsables, seamos respetuosos. Y bueno, así como a nosotros nos toca ahora ser comisionados de transparencia, la vida hoy nos puso aquí, mañana quién sabe, lo que sí es que a partir del día de hoy les encargamos muchísimo que ustedes sean embajadores de la protección de datos personales y que lleven este mensaje a todas y a todas las personas, a todas y a todos quienes ustedes conocen y que podrían sufrir alguna vulneración en cuanto a su privacidad y en cuanto a sus datos personales. Les agradezco mucho su atención, les mando un fuerte abrazo a nombre de mis compañeras y compañeros del Info de la Ciudad de México. Muchas gracias por su participación, comisionada, muy amable. A continuación, cedemos el uso de la voz a Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Adelante, comisionado, gracias. Muchísimas gracias por el uso de la voz y Laura me gusta porque siempre es bien dinámica. Siempre hace que se levanten, se agachen y hace que se anime todo el público. Entonces, felicidades, Laura, por la ponencia. Y bueno, he estado escuchando también con atención las cifras tan interesantes que platica mi querida amiga, la comisionada Josefina Román, a quien les invito a que lean sus resoluciones. Justamente acaba de sacar una bien interesante en materia de protección de datos personales y que tiene que ver con candidatos LGBTTI y que hoy justamente también se publicó una columna de la consejera del INE, Dania Paola, haciendo referencia a esta resolución tan emblemática de la ponencia de la comisionada Josefina Román. Saludo también con mucho gusto y además me da gusto que lo diga así el presidente municipal de Papalotla, Rodrigo Ruiz Martínez, que nos decía que era importante sacar al Infoem de Toluca y empezarlo a llevar a los municipios. Creo que ese es un aspecto importante que tenemos que realizar las y los comisionados de las entidades federativas. Salir de nuestro lugar o municipio o alcaldía de origen para empezarlo a llevar a todos los municipios, a todas las alcaldías, para ir difundiendo justamente esta cultura de la transparencia. Con mucho gusto saludo a María del Rosario Mejía Ayala, comisionada del Infoem,
También saludo a Luis Ricardo Sánchez Hernández, director general de normatividad y consulta del INAI, a mi amigo Luis Gustavo Parra Noriega, también comisionado del INFOEM, a Pedro Isaac González, director general de protección de datos personales del INFOEM, a Mirna Rocío Moncada, comisionada presidenta del ITAI, a Guadalupe Ramírez Peña, comisionada del INFOEM, veo también conectada a Sharon Morales del INFOEM, y por ahí escuché que también anda mi amigo, se encuentra por ahí mi amigo Jonathan Isherte, que, bueno, conoce muy bien también el tema de protección de datos personales. Y bueno, lo que comentaba Laura es bien importante. Creo que el público que se encuentra el día de hoy es en su mayoría joven, o que de alguna forma nos ha tocado vivir esta revolución tecnológica y este boom que se ha dado a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios. Y hay unas cifras bien interesantes que me gustaría compartir también con ustedes. Hay un estudio denominado Nuestros datos nunca duermen, el cual ustedes pueden observar en la parte trasera de mi pantalla, que lo que hizo fue justamente mostrar cómo se detonó el uso de aplicaciones, cómo se detonó el uso de herramientas tecnológicas. Y este estudio nos mostraba que, por ejemplo, en WhatsApp por minuto en el mundo se estaban transmitiendo alrededor de 41.666.000 mensajes por la plataforma de WhatsApp. O por Instagram se estaban subiendo alrededor de 347.000 fotos por un minuto, o las búsquedas por Google eran alrededor de 5.7 millones. Y entonces nosotros vimos cómo a raíz de la pandemia COVID-19, el uso de las herramientas tecnológicas y el uso de las herramientas digitales se detonó de una manera importante. Y como consecuencia de ello, pues necesariamente se necesita saber en dónde estamos parados y hacia dónde vamos como órganos garantes. Y yo siempre lo he dicho, el INAI, el Info Ciudad de México, el INFOEM, casi siempre que se habla de nosotros, se nos identifica como institutos de transparencia. Pero aquí vale la pena señalar que tenemos un segundo apellido, y nuestro segundo apellido es la protección de datos personales, el cual tiene una fuerza y una potencia importante y que se ha ido detonando en nuestro país de poco en poco. En un inicio, la protección de datos personales se resumía a un capítulo dentro de la Ley Federal de Transparencia. Eran solamente 3 o 4 artículos los que se referían a la Ley de Protección de Datos Personales. Hoy en día tenemos 2 legislaciones. Por un lado, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que es la que nos rige como servidores públicos, que es la que rige a los sujetos obligados, y justamente de esta Ley General también se detonan las leyes de protección de datos personales de cada una de las entidades federativas. Pero por el otro lado tenemos otra ley, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esta ley, que tiene el apellido de federal, justamente tiene o establece como competencia exclusiva de particulares al órgano garante nacional. Es decir, es el INAI el único que tiene competencia para resolver controversias que se susciten con particulares. Pero eso nos excluye a los órganos garantes locales de tener algún tipo de participación. Pues definitivamente no. Los órganos garantes en el ámbito local tenemos actividades relativas a la difusión y a la prevención, es decir, somos coadyuvantes. Somos un aliado del INAI en la protección de datos personales en posesión de particulares. Por ejemplo, el día de mañana nosotros vamos a resolver en el Info Ciudad de México 2 recursos de revisión que llegaron al Info Ciudad de México de personas que creyeron que nosotros éramos competentes en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Y lo que vamos a hacer en estos recursos de revisión justamente es decirles, a ver, la autoridad competente es el INAI, y lo que están justamente señalando en este ejercicio de derechos ARCOS, pues es lo que pasa de manera muy común. De 2 personas que, por ejemplo, les usurparon la identidad a través de WhatsApp y empezaron a solicitar, que esto está ocurriendo de manera muy común tanto en WhatsApp como en Facebook Messenger, que de repente están utilizando nuestra información para estar pidiendo probablemente a familiares o amigos recursos económicos, etcétera. Es algo que está viviendo en el día y es consecuencia del mundo digital. Y entonces, derivado de ello, es que lo hemos dicho muchas veces y en foros,
La Ley Federal de Protección de Datos Personales, desde nuestro punto de vista, necesita una actualización urgente. Es una actualización urgente como ya se ha dado en otros países, como por ejemplo la Ley 3/2018 española, en donde ya se contempla en su título 10º la protección de datos personales en el mundo digital. El INAI está haciendo su trabajo y lo está haciendo de manera muy contundente y de manera muy profesional. Pero naturalmente el INAI necesita también de las herramientas jurídicas que le permitan justamente potenciar esta protección de datos personales en el entorno digital. Ahora bien, es importante también señalar que la protección de datos personales, o más bien la regulación del entorno digital, se ha dado de manera emergente o de manera paralela. Por ejemplo, el derecho a la desconexión digital no se dio a través de una ley de protección de datos personales, como se hizo en España en la referida Ley 3/2018. Se hizo de manera paralela en la Ley Federal del Trabajo. La protección de datos personales en el mundo digital y con todo lo que conlleva la violencia digital no se dio en una legislación en materia de protección de datos personales. Se dio en los códigos penales y en las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, hoy en día vemos cómo el Estado mexicano, o más bien el legislador mexicano, ha estado actuando de manera reactiva, en lugar de actuar de manera proactiva como se ha hecho en el Reglamento Europeo o en la Ley 3/2018 o en la PIPEDA de Canadá, por señalar algunos ejemplos que tenemos en el ámbito internacional. Pero aún de manera reactiva, la legislación mexicana de alguna manera ha logrado llenar algunos vacíos que resultaban necesarios. Y voy a poner como ejemplo la denominada Ley Olimpia. Y hoy en día todos somos susceptibles a que nos ocurran este tipo de situaciones. Hoy en día mi amiga Laura se encuentra de manera presencial en este evento, pero nosotros nos encontramos en el mundo digital. Y esto es lo maravilloso de la tecnología, que podemos compartir incluso componentes de otros estados, de otros países. Pero lamentablemente la tecnología también nos ha llevado a que la situación que se vivía de manera lamentable en el mundo físico, ahora se traslada al mundo digital. Y si antes había violencia en el mundo físico, hoy tenemos la violencia en el mundo digital, y es donde surgen conceptos como el grooming, por señalar algún ejemplo. O donde vemos cómo a través de la mensajería WhatsApp que les estaba diciendo hace un momento, se pueden transmitir imágenes con contenido sexual. Y en México, afortunadamente, este tipo de aspectos sí se han regulado. Y gracias justamente, y esto ha venido desde la sociedad civil, a activistas sociales o a mujeres que han sido valientes como Olimpia Coral. Y me gustaría nada más hacer referencia a un fragmento muy mínimo en donde justamente Olimpia Coral da el testimonio de lo que vivió en el momento en el que su video en Huachinango empezó a ser circulado en los videos, en todos los WhatsApp del municipio. Y entonces narra Olimpia Coral cuando entra justamente a casa de sus papás en ese momento tan trágico. Cito: entró mi hermano con el celular en mano, enojado, pegándole a las puertas, hasta llegar al cuarto le dijo a mi mamá: ahí está el video que hay de mi hermana, sí existe, sí es ella, y se lo están rolando por todos lados. Mi mamá le pidió entonces el celular para ver el video. Yo al ver la escena sentí el dolor y la adrenalina que nunca había sentido, y le rogué a mi mamá que no lo viera. Se lo rogué varias veces y se lo rogué llorando. Mi mamá, como buena mamá, me arrebató el celular de las manos y con autoridad me dijo: a ver ese video, y terminó viéndolo. El video de 1 minuto con 30 segundos estuvo en las manos temblorosas de mi mamá. Es inexplicable describir lo que yo sentía, y nunca he sabido lo que ella, mi madre, sintió también. Lo único que hice fue darle la vuelta a la cama. Me hinqué frente a ella y le pedí perdón. Perdóname, mami, perdónenme todos. Perdón, no quiero vivir, no deseo estar aquí. Perdónenme por esta burla a la que los he sometido a todos. Le pedí a mi familia que me ayudaran a irme del país, y es que no podía. Yo lo que quería era morir. No sé, hubiese querido en ese momento tener todo el dinero del mundo para hacerme una cirugía facial, quitarme esta piel y esta cara de Olimpia Coral. Aspiraba que con ello volver a ser libre y salir a la calle sin que me señalaran
o se burlaron de mí al reconocerme, que era yo, Olimpia, la gordibuena de Huauchinango. Mi mami, con dolor, con llanto, me tomó la mano y me dijo con mucha fuerza: mi amor, tú no hiciste nada malo, no hay nada de qué culparte, todas y todos cogemos. Empezó a señalar a cada uno de los miembros de mi familia. Tu hermano coge, tu prima coge, tu tía coge, tu papá coge, hija mía, hasta yo cojo. Todas y todos tenemos sexo. La diferencia es que a ti te ven tenerlo, pero eso no es un crimen. Lucha, mi amor, porque lo que te hicieron no está bien y no debes rendirte ni sentirte mal. No debes esconderte como si fueras una delincuente porque no cometiste ningún crimen. Vergüenza me hubiera dado ver de ti un video robando, maltratando a un animalito o algo que nos daña a todos. Pero tu cuerpo desnudo, hija mía, eso no es nada malo. Estas son las palabras que dio, o el relato que hace Olimpia Coral del cómo vivió esta situación, en donde lamentablemente todo, insisto, lo que estamos viviendo en el mundo físico se está trasladando al mundo digital. La usurpación de la identidad se está trasladando al mundo digital. La violencia se está trasladando al mundo digital. El que nos roben económicamente se está trasladando al mundo digital. La pederastia se está trasladando al mundo digital. Y entonces, ¿cómo vamos a ser nosotros coadyuvantes en justamente tratar de erradicar este tipo de prácticas que están ahora en el mundo digital? Justamente a través de las acciones conjuntas que realicemos el INAI, el INFOEM, el Info Ciudad de México, y de ahí que tenemos un gran sistema, el Sistema Nacional de Protección de Datos Personales. Y de ahí la importancia de la realización de este tipo de foros y de poder interactuar con las y los jóvenes, con los servidores públicos. Y lo que decía Laura es súper importante, el cómo todos los que se encuentran presentes en este foro pueden volverse embajadores y nos ayuden a difundir esta cultura de la protección de los datos personales. Y parte de la difusión de esta cultura se encuentra justamente en las dos guías orientadoras que se llevaron a cabo justamente hace unos meses, encabezados a través de la coordinación de mi amiga, la comisionada Denise de Baja California, y otra de ellas a través de la comisionada Laura Lisset. Entonces, les agradezco a todas y todos ustedes el foro y espero tener pronto la oportunidad de en algún momento también acudir físicamente. En esta ocasión me disculpo, pero qué bueno que nos pudimos ver ahora por este mundo digital. Gracias a todas y todos. Gracias por su participación, comisionado. A continuación, y en representación del secretario de Datos Personales del INAI, Jonathan Mendoza Iserte, escucharemos un mensaje de Luis Ricardo Sánchez Hernández, director general de Normatividad y Consulta del mismo instituto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En principio, pues me permito mandarles saludos del doctor Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales, señalando que precisamente por una cuestión, ahora sí que imponderable, no puedo estar aquí, pero de verdad él está siempre presente, atento y obviamente atento a los requerimientos que de parte de ustedes, de los organismos gerantes, están ahí. Por supuesto, me permito en principio saludar al pleno del INFOEM, en ese sentido representado de manera presencial y virtual, de parte de las comisionadas María del Rosario Mejía Ayala, Guadalupe Ramírez y Sharon, así como el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. También pedimos de parte del doctor que hagan extensivo el saludo al doctor José Martínez Vichis, presidente del INFOEM. Asimismo, no podemos dejar de señalar, agradeciendo aquí la invitación, la anfitrionía del municipio de Texcoco por parte del síndico Ricardo, del presidente Papalotla Rodrigo, así como de la representación del Sistema Nacional de Transparencia aquí en Texcoco, por parte de la comisionada Mirna, coordinadora de la región centro, de la comisionada Lupita, que también es secretaria de la comisión, así como del comisionado Aristides Rodrigo, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales, también felicitándolo por este cargo, la comisionada Laura Lisset, y pues por supuesto de la doctora Josefina Román Vergara, quien es no nada más pues en ese sentido de una manera muy cercana, con estima y agradecimiento, sino también en ese sentido es coordinadora de la Comisión de Protección de Datos Personales,
y por eso pues me atreveré pues a pedirle también ese apoyo para a lo mejor que podamos iniciar algunos puntos de un mensaje que ella tiene en el tema de plataformas digitales. Y nosotros complementamos también con algunos datos que en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se están dando precisamente en el marco de redes sociales de la iniciativa de la guía por parte de Info Ciudad de México, y que ustedes vean cómo también las autoridades de protección de datos personales no nada más están cerca de ustedes, sino están trabajando por ustedes y precisamente viendo estos cambios de la tecnología. Entonces, me permito dar pauta para la comisionada Román y ahorita continuamos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Perdón por romper algo el protocolo. Yo solamente quería agregar algunas recomendaciones que me parecen muy importantes. Después de haber escuchado a Laura, a Rodrigo, sobre todo Rodrigo, el relato que haces de Olimpia Coral, me parece que para los jóvenes es muy importante en materia de protección de datos personales. Como ustedes saben, se habla de la ley Olimpia, en realidad no es una ley, son varias reformas a varias legislaciones, pero por quien la ha impulsado es que la conocemos coloquialmente como la ley Olimpia. Yo solo me tomaré unos minutos, jóvenes, para insistirles que por supuesto que las redes sociales, internet, nos dan grandes beneficios, pero también conllevan nuevos desafíos y nuevos riesgos. Hace rato lo decía Laura y yo lo quiero nada más recalcar. Los datos personales son el combustible que impulsa gran parte de las actividades en línea. Y como bien se ha dicho, cuando las cosas son gratis, en realidad no son gratis. Estás pagando con tus datos personales. Quiero hacer algunas recomendaciones, ya Laura lo había hecho. Entonces, bueno, en materia de redes sociales, creo que nosotros podemos hacer mucho. Insisto, cuando el producto se ofrece gratis, es porque el producto, claro que eres tú, pagas con tus datos. Bien, yo quisiera nada más señalar, por favor, tenemos que hacer diferencia entre un uso indebido de tus datos personales, en donde acudes al INAI cuando el mal uso o el tratamiento indebido de datos personales es realizado por un particular. Inclusive lo puedes hacer por teléfono, tenemos también en el portal del INAI correo para que puedas hacer una denuncia. Pero también, jóvenes, diferenciemos cuando ya hay un delito. Hay técnicas maliciosas muy variadas con las que se manipula el titular de los datos personales y se roba su información. Entonces, cada uno de nosotros que somos titulares de nuestros datos personales, podemos ser víctimas no solo del mal uso de tus datos, sino de delitos. Entonces, diferenciemos, por favor, muy bien esta parte, cuándo acudir al INAI y cuándo hay que denunciar un delito, si fuera el caso. Y bueno, yo solo quisiera recalcar, revisemos, por favor, el aviso de privacidad. El aviso de privacidad te dice qué datos se están recabando, para qué fines se utilizarán esos datos, quién va a hacer el tratamiento de ellos, pero algo muy importante, ¿cuál es el procedimiento para que tú ejerzas derechos ARCO? Si estás en una escuela y ya saliste y quieres saber qué datos conservan tuyos, tienes derecho al acceso a tus datos personales, a la rectificación, la cancelación y oposición. Memoricen este acrónimo, es un acrónimo, decimos derechos ARCO porque justamente significa acceso, rectificación, cancelación y oposición para el tratamiento de tus datos personales. Hay que configurar también la privacidad de tu perfil en redes sociales. Utilicen, por favor, contraseñas robustas. Hay que estarlas cambiando constantemente. No utilices la misma contraseña para todos tus teléfonos, lab, computadora de casa, tableta. También es muy importante que cuando descargues aplicaciones, lo hagas de los sitios o las páginas oficiales, no de las ligas que recibes por un correo o por mensajería. Procura mantener siempre actualizado el software, el sistema operativo de tus teléfonos o todos tus dispositivos.
Y algo muy importante, cuidemos por favor a los menores. De repente los papás, las mamás, no nos damos cuenta y estamos subiendo fotos de cuando el niño es bebé y él todavía no está en edad de decidir. A lo mejor con el tiempo le resulte vergonzoso o hasta ofensivo una fotografía que nosotros subimos. Entonces me parece que hay que cuidar mucho a los niños, niñas y enseñarles a utilizar con responsabilidad y con inteligencia las redes sociales. También, por favor, enseñemos a usar redes sociales o hasta las aplicaciones de mensajería a las personas adultas mayores. Creo que nosotros podemos hacer mucho, podemos salvar vidas, podemos evitar delitos graves si sabemos utilizar muy bien las redes sociales. Perdón por tomarme unos minutos más, pero agradezco infinitamente. Gracias, Luis. Con gusto, comisionada. El micrófono siempre está abierto. Aquí es importante señalar, complementando, y sobre todo, algo que destaca mucho la comisionada Román en sus intervenciones, y quisiera retomar este punto como una excelente académica, es que precisamente sus alumnos, cuando vienen a pláticas de este tipo, preguntan, pero ¿para qué tanto tema de protección de datos personales si las redes son para compartir? O sea, ustedes nos vienen y nos dicen, no compartas datos, no ocupes las aplicaciones, cuidado con la geolocalización, pero realmente nosotros obedecemos ante este tipo de cuestiones. Y precisamente este tipo de recomendaciones son importantes para no caer precisamente en estas redes. Y creo que es un punto en donde autoridades, ciudadanía, instituciones, tenemos que converger por la seguridad digital. Y hoy en día la seguridad digital está conformada por ustedes y por nosotros. En muchas ocasiones esto va evolucionando muy rápido. A veces hablamos entre nativos y migrantes digitales, ¿no? Estos nativos que aparentemente ya son los niños que nacen con chip. Sin embargo, en ese sentido, ustedes ya no son tan niños y ya traen el chip dentro, ¿no? Esto es importante que lo verifiquemos, sobre todo porque estamos conviviendo diversas generaciones en un mismo entorno, en este ciberespacio. Y precisamente todos estamos aprendiendo cómo llevar a cabo una adecuada gestión de nuestra información personal. Y esto recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo una reflexión bien importante este año. Ellos en el año 2012 emitieron una serie de guías de protección de datos personales para niñas, niños y adolescentes. Sobre todo, ¿qué es lo que se busca proteger por parte de niñas, niños y adolescentes? Su derecho a poder ser ellos mismos. El derecho a no ser influidos arbitrariamente precisamente por un mal manejo de su información. Originalmente, cuando se hablaba de protección de datos personales de menores, preocupaba mucho lo que era el grooming, ¿no? Que no existieran adultos que llegaran a intervenir su infancia. Sin embargo, hoy el escenario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice, no, hemos estado prohibiendo demasiado. ¿Qué es lo importante en el marco de las tecnologías de información y comunicación? Enseñarles a jóvenes, a niñas, a niños, a adolescentes, a utilizar la tecnología, porque la tecnología tiene esa capacidad de transformar. Y precisamente esa transformación digital está dando pauta hacia lo que son las habilidades digitales. Hoy en día, pues ustedes están muy cómodos si hablamos a lo mejor de derechos ARCO, pero ¿qué tal si les digo en el tema de su avatar en Fortnite, ¿no? O por ejemplo, cuando precisamente niñas y niños, y yo lo veo desde el propio tema de mis hijos, ¿no? Cuando se ponen a construir o jugar o interactuar en el marco de Roblox, ¿no? O inclusive, cómo también a través de estas redes sociales empiezan a interactuar de distintas maneras. ¿Y qué es lo que pasa en este tramo? Precisamente en el marco de esta cooperación, se realiza una serie de recomendaciones que ahorita comentaré, tanto los principios como las recomendaciones, pero en el fondo hacen énfasis en la importancia de comunicarnos todos en este entorno digital. Señalan, obviamente, la parte importante de estos mecanismos es que nosotros nos identifiquemos como familia, ¿no? En principio, padres e hijos somos los principales actores involucrados para poder incursionar en este ámbito digital. Sin embargo, también lo que es gobiernos, autoridades de protección de datos personales,
académicos y cualquier otro actor tiene que ir generando estas políticas que nos ayuden a todos a crecer. Precisamente esta pandemia nos ha digitalizado demasiado y en el marco de esa digitalización se ha identificado que cerca del 99%, como ahorita hizo bastante bien de la comisionada Laura, precisamente ya estamos insertos en este ámbito digital. Y precisamente quisiera destacar una serie de nuevos riesgos que precisamente se identifican precisamente en el marco de este uso. Se establecen 3 tipos de categorías de riesgos: los riesgos transversales y las manifestaciones de riesgo que representan los principales problemas actuales en las redes sociales y en los dispositivos. Por una parte, tenemos los riesgos de contenido, los riesgos de conducta, los riesgos de contacto y los riesgos para el consumidor. Riesgos para los cuales no solamente los adultos estamos expuestos, sino cada una y cada uno de ustedes. ¿Alguna vez les ha pasado que a través de estar compartiendo en sus redes sociales han sido intimidados por otra persona y a partir de ahí han cambiado su conducta? ¿O acaso ha pasado en este sentido que a partir de los contenidos de repente notan que sus escenarios son más violentos y a partir de ahí se empiezan a generar bullying o precisamente se empiezan a generar afectaciones entre ustedes? O inclusive en estos riesgos de contacto que preocupaban originalmente, ustedes se han enterado de personas que han sido extorsionadas o que han sido obligadas a hacer cosas que no querían hacer por el simple hecho de haber compartido información personal. El problema de este tipo de riesgos y afectaciones digitales es de que a pesar de que ocurran en el ciberespacio, tienen consecuencias muy físicas y muy evidentes. Y precisamente en este marco, eso es lo que rescatan estas recomendaciones. Dicen, ya como padres, ya como académicos, ya como autoridades, nosotros no tenemos que darles clases a los niños, no tenemos que darles clases a los adolescentes. Al contrario, ellos deben ser coadyuvantes conjuntamente con nosotros para poder llegar a estas soluciones. Es más, destacan en estas nuevas recomendaciones, ya es importante cambiar el enfoque y ya no hacer estudios sobre niños, sino acompañados con niños, jóvenes y adolescentes, para que todas esas inquietudes de lo que están viviendo, nosotros la podamos trasladar en recomendaciones, que nosotros podamos estar del lado de ustedes y siempre acompañándonos, ¿no? Entonces, quisiera destacar entre estas noticias que ya salieron en julio y que obviamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está difundiendo a través de estos principios, se dieron cuenta que no era simplemente necesario estos principios, estas recomendaciones, sino que también es importante que nosotros, en nuestros distintos ámbitos, los vayamos acompañando. Entonces, en ese sentido, es importante señalar que también dentro de esta importancia del tratamiento debido de datos por parte de plataformas digitales, es importante que nosotros tengamos esa confianza y que sumemos estos esfuerzos. Esfuerzos que recientemente, pues obviamente tanto en el marco nacional como en el ámbito internacional, las autoridades están sumando, buscando que en el entorno digital podamos tener todos un entorno seguro. Y para esto señalan que los valores fundamentales del empoderamiento y la resiliencia, la proporcionalidad y el respeto de los derechos humanos, la idoneidad y la inclusión, la responsabilidad compartida, la cooperación y el compromiso positivo son parte de estos principios que nos van a permitir a todas y todos estar en un mejor entorno. Estas recomendaciones van avanzando y precisamente en ese marco pues les invitamos a que todos estos materiales, recientemente en el INAI, para cerrar, se adaptó una guía precisamente de la Oficina de Comisión de Información del Reino Unido precisamente para motivar esas buenas prácticas. Precisamente es importante que ustedes sepan que no están solos, que no están solas y que en ese sentido no solamente somos autoridades, somos personas, somos padres, somos maestros que nos sumamos precisamente en esta labor de hacer un ciberespacio más seguro, porque todos, a final de cuentas, estamos aprendiendo a volvernos más digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Ricardo, muy amable. A continuación cedemos el uso de la voz a la comisionada Mirna Rocío Moncada Manuel.
comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo y coordinadora de la región centro del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias, comisionada. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, jóvenes, qué gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos. Yo soy madre de 3 hijos también, ya más o menos, y sí sé que son temas que a veces los cansan, los aburren, voy a tratar de ser muy breve, pero son muy importantes, porque desafortunadamente, cuando somos víctimas de extorsión, cuando nos están molestando o en el peor de los escenarios vulnerando nuestros datos personales, nos acordamos de estos temas y sabemos que existen instancias que nos pueden ayudar y proteger. Yo saludo con mucho afecto a nuestra secretaria, gracias por la invitación, Lupita, comisionada del INFOEM, muchas gracias. Presidente municipal, gracias por recibirnos en su casa, gracias. Síndico, gracias por acompañarnos. A mi amiga a la distancia, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, es un ejemplo para nosotros, gran luchadora de estos temas y gran experta en la materia. Nuestro coordinador de datos personales, comisión a la cual pertenezco, Rodrigo Aristides, a mi amiga Laura Lisset, gracias a mi amigo Gustavo Parra, grandes expertos en estos temas. Rosario, gracias por la invitación, un honor. También nuestro director, Jonathan, pues imagínense, ¿no? Ya después de oír a estos expertos, pues voy a tratar de ser muy breve y darles unas breves palabras. Yo sí quiero decirles que recuerden que la protección de datos personales es un derecho humano constitucionalmente reconocido, que nuestros datos personales son de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo sé que ya pasó de moda el tema del WhatsApp, que el aviso de privacidad y todos estos temas, pero quiero que sepan que en cuanto al WhatsApp, en cuanto a estas redes sociales, que fue bien importante, porque el INAI, que es el órgano garante facultado para proteger nuestros datos personales en estas redes sociales, se pronunciaron. Hicieron un pronunciamiento y no permitieron que nosotros sin conocimiento pudiéramos acceder a esta red social y fue un alto para WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Que ya no van a estar compartiendo Facebook y WhatsApp nuestra información. Entonces ese es un tema muy importante y de ahí todo el mundo migramos a Signal, a Telegram y entonces nos damos cuenta en los avisos de privacidad que son redes sociales que tienen encriptaciones más protegidas que no cualquiera puede tener acceso a ellas. Entonces, cuando ustedes estén compartiendo, por ejemplo, deposítame en tal tarjeta, yo les recomiendo que lo hagan a través de estas redes sociales, que bajen el Signal, el Telegram, cuando quieran una fotografía, algo que sea más privado, también hay que tener cuidado. Ahorita que hablamos de privacidad, también quiero decirles que sí, efectivamente hay retos en México muy importantes que hacer en tema de legislación, pero pude presenciar un evento en el que hoy el INAI preside la Asamblea Global de Privacidad. Hoy México preside esta asamblea tan importante. Entonces sí hay retos, estuvieron importantes legisladores y se comprometieron a legislar el derecho digital. Hoy países como España, pues sí están muy avanzados porque han celebrado convenios internacionales y por eso se hacen, gracias a esos convenios se hacen las adecuaciones constitucionales y nacen estas leyes. Quiero decirles que vamos avanzando y que gracias, y que ustedes no solo son el futuro de esto, son el presente y el futuro, y yo celebro que haya eventos como estos. Ya no quiero ser repetitiva, ya nos dijeron que tenemos que cuidarnos, que podemos denunciar, también la comisionada del INAI bien nos decía muy puntualmente, cuándo denunciar una vulneración de nuestros datos personales, cuando ya desafortunadamente fuimos vulnerados. Existe la Fiscalía, cuando es un delito cibernético, existe el INAI también, en el caso de redes sociales o de algún tema federal o de particulares, y existen los
órganos locales cuando son servidores públicos para que puedan denunciar. Cuando ejercer nuestros derechos ARCO también a nivel federal, cuando es el tema de particulares, cuando nos están moleste y nos están hablando para esto y para esto, ustedes díganle, te voy a denunciar hasta el INAI, ¿quién te dio mi número telefónico? Y les aseguro que ya no lo van a hacer tan seguido. Y también existimos los órganos locales en caso de datos personales de servidores públicos. Acérquense a nosotros, al INFOEM en este caso, que la verdad los felicito. Este tríptico que resume perfectamente esta guía, léanla, sean ese efecto, es lo que decía esos embajadores, este efecto multiplicador. Compártanla, ayuden, guíen. La verdad, el que estén ustedes aquí habla de su interés y de su compromiso con estos temas tan importantes. Pues ya no me resta más que agradecer, ponerme a las órdenes y pues muchas felicidades. Muchas gracias, comisionada. Muy amable. Estimados asistentes y autoridades del presidio que nos honran con su presencia y a quienes nos acompañan vía remota, en este momento procederemos ya a escuchar las conclusiones de este foro, por lo que me permito ceder el uso de la voz al comisionado del INFOEM, Luis Gustavo Parra Noriega. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todas y a todos. Gracias por su asistencia a todo este maravilloso público, jóvenes, líderes sociales, en fin, ciudadanos de estos municipios del oriente, de Texcoco, de Papalotla y alrededores. También sabemos que vienen de Chicoloapan, en fin, de varios de los municipios de la zona que realmente nos sentimos pues, muy bien recibidos, sobre todo con la anfitrionía de nuestros amigos aquí en Texcoco, empezando por quien tuvo la idea de este foro, la comisionada Lupita. Muchas gracias, Lupita, por pues este liderazgo, esta convocatoria, y por supuesto agradecer a todos los que están en este panel, en este presidium, a Laura, al alcalde Rodrigo, a nuestro amigo síndico, muchas gracias también, a Rosario, a Mirna, a Luis Ricardo, y virtualmente a José, a Rodrigo, a Sharon. Muchas gracias por acompañarnos y esta mañana, ya tarde, pues poder reflexionar precisamente sobre lo que aquí se ha planteado. Estas dos guías, la guía orientadora sobre el uso o el buen uso de datos personales en plataformas digitales, y también la otra guía sobre todo lo que es el fenómeno de la violencia digital. Dos temas bien importantes. Y bueno, pues han sido muy atinadas las intervenciones que aquí se han dado, y ya lo decía el famoso científico Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y bueno, se nos ocurrió crear a la humanidad toda esta tecnología, todos estos avances, y hoy por hoy, todos los días se está inventando algo nuevo. Hay tecnologías que están desafiando lo que anteriormente existía, y este mundo digital realmente en la interactuación pues nos está superando, nos está rebasando. Y entonces tenemos que cambiar esta dinámica, tenemos que actualizarnos para realmente poder desarrollarnos y poder convivir, como se mencionaba por parte de Ricardo, en ese ciberespacio de manera libre, de manera segura, en todas estas plataformas digitales. Y ya también pues, se ha planteado que nada es gratis en este mundo digital, lo decía también Laura, y el hacer uso de las diferentes plataformas, pues realmente tenemos que pensar si queremos ser realmente sujetos, a lo mejor nos interesa, a lo mejor queremos la publicidad. A mí me aparecen en mis redes sociales publicidad de Shein. ¿Saben qué es Shein? A lo mejor lo han escuchado, ¿no? Bueno, es ropa para
adolescentes, para chicas, pues porque pago a veces eso para mis hijas. Entonces, es lo que te sale, por cómo consumes, por de qué manera. Inmediatamente cuando vas a algún estado vecino y haces algún pago, te empiezan a llegar también información sobre ese tipo, pues, de ofertas turísticas, lo que haya en esa zona. Y así, de alguna manera, nos van siguiendo con toda esta tecnología de las cookies que también se hablaban, de los diferentes mecanismos de geolocalización. Y pensamos realmente, o tenemos que pensar si queremos ser productos, si queremos ser parte de ese algoritmo en donde pues, nos empaquetan, ¿no? Nos ponen un monito, nos asignan un perfil y ahí vamos a estar recibiendo esa información pues, de lo que consumimos, de lo que pagamos, de lo que de alguna manera pues, estamos de alguna manera interactuando. Cada like que ponemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red social, está definiendo nuestros gustos, nuestras preferencias. Entonces, lo importante es que estemos conscientes y muy claro de que la información que estamos brindando de nuestra persona, esa información puede ser para algo a lo mejor inocuo, en un momento dado, si lo vemos de esa manera, tal vez publicidad y tú decidirás si la compras o no la compras, eso que te están ofreciendo, pero también tenemos que alertarnos a que el riesgo y el descuido que hagamos a lo mejor de nuestra información nos puede también traer una serie de consecuencias. Entonces, nuestros compañeros y compañeras comisionados y nuestros expertos que hoy han hablado al respecto, nos han sensibilizado precisamente sobre estos temas y que toda la población está ya interactuando y está en este mundo digital. Claramente lo demostró Laura cuando nos hizo ponernos de pie y establecer, todos tenemos un dispositivo móvil, todos tenemos al menos una red social que estamos trabajando. Entonces, estas guías que hoy les estamos presentando, yo pediría, si es posible, a quien esté manejando ahí la computadora, que a lo mejor pueda ponernos en la pantalla el código QR de las guías o la dirección también de la página electrónica del InfoEM, de donde las pueden descargar, para que sea una brújula y que nos ayuden a saber cómo poder conducirnos en este mundo y ante estos riesgos. ¿De qué manera podemos evitar ser víctimas desde ese robo de identidad, o suplantación de identidad, usurpación, o de esa violencia digital, o de algunos otros de los fenómenos que en nuestras redes sociales podemos así tener? Jóvenes como ustedes, que son los millones que usan mayor tiempo, en mayor frecuencia, más redes sociales, son quienes están también más expuestos a sufrir ese acoso, esa violencia digital. A veces no basta simplemente con retirarse de esa red o bloquear algunos perfiles o eliminar algunas cuentas para quitarnos de estos problemas. Hoy las cifras que nos arrojan algunas de las encuestas nacionales nos dicen que el 21% vivió algún tipo de acoso cibernético en los últimos 12 meses. Pero algo muy preocupante es que en la población adolescente, cerca del 40% de mujeres de 12 años en adelante que utilizaban Internet fueron víctimas de ciberacoso. Pero de esos adolescentes, más del 70% conocía a su acosador. Entonces, hay que tener mucho cuidado en quién estamos confiando. Lo que nos ha narrado Rodrigo de una manera
pues muy dramática, muy desgarradora, que es el testimonio de Olimpia Coral, que ella valientemente, después de haber sufrido toda esta violencia que tuvo, supo convertir eso en una oportunidad y supo transformar esa realidad. Y hoy, prácticamente en todos los códigos penales de nuestro país, e incluso ya en el federal, este delito está tipificado. Porque así es un delito el transmitir, el compartir, el difundir imágenes íntimas sin consentimiento de la persona. Entonces, digámoslo fuerte y claro, es un delito y eso amerita cárcel, amerita una sanción que como sociedad, nuestros representantes ya lo han tipificado en todos los códigos penales. Y que bueno, este movimiento desgraciadamente tuvo que tener víctimas para que sucedieran algunas de estas cosas. Entonces, aprendamos de esas lecciones y aprendamos que fenómenos también como el grooming, como la extorsión, como el phishing, que también lleva a fraudes, implantación de identidades, y en fin, todos estos fenómenos que nos están orillando a veces a hacer acciones, digamos, adicionales a las que a lo mejor uno hiciera de una manera normal en el uso cotidiano de las redes sociales, pues nos están abriendo los ojos y nos alertan. Sabemos que hay violencia, por ejemplo, en el tema de género. Sabemos que hay violencia intrafamiliar. Bueno, esa violencia también se manifiesta en el mundo digital. Y bueno, nosotros como autoridades de datos personales, como autoridades municipales, como autoridades de seguridad pública, que aquí veo también representantes, tenemos que estar al día de cómo poder ayudar a las personas que están sufriendo este tipo, pues, de fenómenos. Estas guías van en esa lógica de una óptica preventiva, pero también estas guías nos dicen cómo podemos, de alguna manera, defendernos. Por un lado, podemos reportar esa acción abusiva que esté habiendo en la propia red social. Y están ahí, les pido que lo revisen en el InfoEM. Tenemos además un micrositio dedicado precisamente a la lucha contra la violencia digital. Ahí vienen infografías, viene mucha información que precisamente nos remiten a saber cómo actuar en la propia red social, en el Instagram, cómo reportar esa cuenta, cómo denunciar el abuso, y que la propia red social, al ver que están violando sus normas comunitarias, seguramente va a retirar ese contenido o va a expulsar a quien esté haciendo ese tipo de abuso. Pero antes de ello también es importante que tomemos las capturas, tomemos testimonio de ese tipo de abuso, para que si además decidimos poder denunciar penalmente, ir a la fiscalía, aquí en Texcoco, en donde corresponda, podamos tener esos testimonios y entonces los de la fiscalía, los ministerios públicos, puedan tomar noticia, puedan tomar datos puntuales. O la policía cibernética a nivel estatal, o en donde si hay policía cibernética a nivel local, pues lo mismo. Se puedan hacer las denuncias correspondientes. Y entonces esos delitos no queden impunes, porque esta violencia que se realiza mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y donde nos exponga, o el que distribuya, o el que difunda, o el que exhiba, el que transmite, comercialice, el que oferte, intercambie o comparte imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización, eso tipifica el delito de violencia digital. Todo eso que comenté, todo eso que leí, eso puede ser violencia digital. Y el daño puede ser psicológico, emocional, o llevar a que haya un daño a la intimidad, a la privacidad
de estas personas que están siendo víctimas, principalmente mujeres. Entonces, vale la pena que enfaticemos que se acerquen a nosotros como InfoEM, que se acerquen al Info Ciudad de México, que se acerquen al INAI, si tienen alguna situación de esa naturaleza, para que los podamos orientar y para que los podamos acompañar ante las autoridades correspondientes de seguridad pública, de procuración de justicia, y que haya precisamente una sanción contra este tipo de delitos. También en los casos de usurpación, de robo de identidad y de otros fenómenos que se están dando, también. Y en eso hay expertos que los pueden acompañar y asesorar. Ya también se han mencionado y se expusieron algunas recomendaciones que tenemos que tener precisamente en esa óptica preventiva de leer las condiciones de uso, de no tener contraseñas débiles o inseguras, de evitar dar nuestra información personal de una manera pues, así simple y al primero que nos lo pida. En fin, pensemos en cada una de las acciones que hacemos en el ciberespacio, cuando bajamos una aplicación, cuando nos divertimos, a lo mejor, pues el que se ve viejo, el que se ve chaparro, el que con la distorsión que hace a lo mejor de una expresión facial. Todo eso son aplicaciones que están teniendo nuestra información de nuestro rostro, de nuestra imagen, y les estamos regalando cualquier cantidad de información nuestra, biométrica. Y hoy, pues, para todos nos están pidiendo ya los biométricos, las huellas, el iris, no sé cuánto, tanto en el gobierno como en las empresas. Y si eso se pierde o se vulnera o hay una falta de control, una falta de condiciones, bueno, pues seguramente vamos a estar aún más expuestos. Entonces, hay que buscar hablar entre padres e hijos, entre compañeros, entre maestros y alumnos, en la comunidad, entre autoridades, entre cada uno de nosotros, y hablar de estos riesgos, hablar de estas circunstancias y todos entender que cualquiera de nosotros está sujeto y puede ser víctima de algunos de estos delitos. Configuremos nuestras opciones de privacidad de estas redes sociales. Empecemos por el de WhatsApp, poniendo la doble autenticación. Levante la mano quien tiene en este auditorio la doble autenticación de WhatsApp. Bien. Todos los que no levantaron la mano, les pueden hackear su cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Y es muy sencillo. Se van ahí mismo, en el la propia aplicación, y simplemente van a poner un código de 4 números, pero que ya es una barrera precisamente para evitar que te hackeen esa cuenta de WhatsApp y que empiecen a lo mejor a pedir dinero a tu nombre o se hagan pasar por ti y a lo mejor cometan algún tipo de fraude, de delito, y que luego te puedan echar la culpa. En fin, piensen en eso antes de que sigamos usando el WhatsApp. Si no tienen la doble autenticación, ni lo usen, mejor, de verdad. Y así, configurar estas opciones para que podamos cuidar pues toda nuestra información. En fin, esperemos que este foro haya servido para entender que ante este gran universo de información que se abre ante nuestros ojos, en donde interactuamos con diversos dispositivos electrónicos, podemos tener el riesgo de no encontrar el camino seguro de regreso a casa en el mundo digital. Y en caso de que hemos ido dejando esos rastros, esas migas de pan, esos cookies que se hablaban, si lo quieren ver así, hasta esos rastros de galletas que nos permiten, les permiten a otros ir viendo esa huella digital de la que también se hablaba. Bueno, pues pensemos qué es lo que queremos ir dejando detrás de nosotros. Y si eso realmente, quien lo está usando, les vamos a dar el beneficio de la duda de una buena intención o de una expectativa razonable de privacidad. Algunos a lo mejor sí lo harán, porque son responsables, son empresas que cumplen con la ley.
pero no sabemos si todos, no sabemos si todos están usándola de manera correcta. Entonces, la información que tengamos, y estas guías nos la proporcionan, nos da ese empoderamiento. Ustedes que han oído de los datos personales, este derecho que está en nuestra Constitución, artículo 16, párrafo segundo, simplemente es una facultad, es un poder que nos está dando y nos está reconociendo la ley, la Constitución, para poder controlar, para poder disponer de nuestra información personal. Y el ejercicio de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y la portabilidad, esos derechos que tenemos, hay que usarlos, hay que ejercerlos. Y el momento de hacerlo es justamente cuando ustedes dan una información, exigir el aviso de privacidad, exigir la información a dónde puedo saber qué tienes de mí, o cómo puedo rectificar, o cómo puedo eliminar la información que tuviste de mí o que tienes en ese momento, si ya no soy cliente de ese banco y pasaron a lo mejor los 10 años que te exige la ley, o ya no vives en Papalotla, ya vives en Texcoco y ya no tienes nada que dar tu información allá, pues pídale que lo cancele, que los elimine. No tienen por qué tener lo de nosotros cuando ya no hay una justificación legal para hacerlo. Viceversa, o nos cambiamos a la Ciudad de México, o queremos simplemente tener una copia de todo lo que tiene, a lo mejor el ICEMI, o lo que tiene el hospital donde nos atendimos, o nuestro expediente escolar, o para tener la información y pedir una pensión. En fin, hay muchas cosas concretas, específicas, para lo cual nos sirve la información que se puede obtener por medio de este tipo de derecho de protección de datos personales. En el INFOEM tenemos un sistema que es el SARCOEM, S-A-R-C-O-M, que es Sistema de los Derechos ARCO del Estado de México, SARCOEM. En ese sistema ustedes pueden entrar a nuestra página, hacen un nombre y un usuario y contraseña, pueden entrar y ahí pueden solicitar. Ahí se tienen que acreditar su identidad, porque nadie más puede pedir información de ustedes, a menos que le den un poder ante notario. Pero si no, solo ustedes pueden pedir su información, o los padres de familia respecto a sus menores hijos, pero solamente. Entonces, ahí pueden ustedes solicitar, ahora sí que en la comodidad también de su hogar. Lo pueden pedir de manera electrónica, si lo quieren físico, pues habrá que ir a la dependencia y al lugar correspondiente y acreditar que son ustedes. Y no se les puede dar si no acreditan fehacientemente su identidad o la personalidad del representante. Pero de esa forma podemos entonces tener nuestra información. Y ese poder, que además se ha reconocido, fue una etapa de muchos años, prácticamente todo el siglo XX se estuvo discutiendo y hablando de toda esta problemática respecto a la informática, respecto al desarrollo tecnológico, y por ahí de los 70s se empezó a reconocer este derecho en el mundo. La primera ley fue del año 70, precisamente. Acá nos llegó un poquito más tarde, pero lo logramos y tenemos reconocido este derecho de protección de datos personales, y hay que usarlo. Hay que usarlo para que frente a ese tipo de fenómenos nos podamos defender. Nos ponemos a sus órdenes como autoridades de protección de datos. Aquí la comisionada Lupita, la comisionada Rosario, el comisionado José, la comisionada Sharon, que está en pantalla, un servidor Gustavo, para estar a sus órdenes, para atendernos en cualquier asunto que quieran de nuestro acompañamiento en materia de protección de datos personales. Por supuesto, también en transparencia, pero nos tocan tutelar y proteger estos dos derechos y estamos ahí listos para acompañarnos en esta protección. Lo más importante es que prevengan. Ya cuando vengan con nosotros es porque ya tuvieron el problema. Entonces, queda primero en ustedes prevenir para no estar teniendo a lo mejor algún tipo de circunstancia. Pero por supuesto, si lo tienen, estamos a la hora. Así que bueno, pues juntos todos en este trabajo y además como sistema, porque debo destacar que
que estas guías fueron elaboradas precisamente en un trabajo colaborativo de todo el Sistema Nacional de Transparencia, coordinado por Laura, coordinado de la comisión en ese momento por Denise de Baja California y por Rodrigo de la Ciudad de México, y entre todos pudimos aportar alguna parte para que estas guías sean una realidad y estén a su disposición. Pues yo celebro que tengamos estos encuentros, agradecemos mucho su presencia, agradecemos el esfuerzo también de nuestras autoridades que hoy nos acompañaron y que se quedaron todo el foro, y que eso nos permita transmitir hacia toda la administración municipal, hacia todos los directores, hacia los integrantes de los cabildos, que también les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, pues toda esta información, y que de esa manera entre todos le hagamos frente a todos estos riesgos del mundo digital. Gracias y buena tarde. Muchas gracias, comisionado, por su mensaje. Muy bien, si me lo permiten, entonces pasaremos a una muy ágil sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar lectura únicamente a 3 preguntas, está muy bien. La primera la formula Marcos Ramos Pineda y va dirigida a cualquiera de nuestras autoridades que están en presidio en materia de datos personales, para quien guste contestarla, por favor. Es la siguiente. Si este tema es a nivel mundial, aquí en México, ¿qué sanción hay para quien haga mal uso de esta información personal? Bueno, en principio creo que es importante señalar, seamos muy breves también respecto ahí del tiempo de todas y todos. Hay muchos mecanismos de defensa del derecho a la protección de datos personales. Es importante señalar que trabajamos en conjunto las autoridades nacionales con las de los estados, y precisamente en este sentido la protección de datos personales se separa en el ámbito público y en el ámbito privado. Todo, como señaló la comisionada Mirna en su intervención, todo lo que es lo público precisamente corresponde al INAICES federal, al tema de los estados, a cada uno de los organismos garantes. En el ámbito de particulares le corresponde al INAI, y aquí en ese sentido lo que establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales en los particulares son esencialmente multas que eventualmente se quedan muy cortas para realmente el beneficio económico que tienen estas empresas, y que eventualmente también están los delitos en materia de protección de datos personales. Sin embargo, precisamente en el marco de todas estas disposiciones, gran parte de esta inquietud que se ha dado del poder de las tecnológicas ha obligado a las autoridades de protección de datos personales y de no protección de datos personales a trabajar de manera conjunta, no para pensar en la sanción, sino para buscar sumar que todos estén convencidos de un tratamiento ético de los datos. Espero señalado, y por supuesto ahí el doctor Gustavo Parra, que fue precisamente secretario de Protección de Datos Personales, y él puede señalar también particularmente el tema de las multas. Gracias, diputado. Bueno, el INAI puede poner multas que la más bajita puede ser por ahí de 2,000 pesos. La más bajita, se hará el resto, por ejemplo, a administradores de condominios. Se pueden exhibir sin autorización a los vecinos morosos o bueno, todos cargos de los vecinos morosos, ¿verdad? Pero si pónganse de acuerdo y hay que estimar una descarga de responsabilidad de que si eso sucede, van a exhibir, pero si no les tenemos autorización, entonces hay que estamos una vez de eso también, y entonces se le pone a exhibir ahí en el tablón de la salida del edificio o en algún lugar estratégico, las caras, la dirección y el nombre completo del departamento. Entonces, pues eso es un abuso, y se ha puesto desde ese tipo de sanciones al administrador, que se ha solo sin consentimiento de la junta de vecinos, de régimen condominio, como sea. Entonces, desde ese tipo de sanciones se pueden establecer, y las ha establecido el INAI, hasta, por ejemplo, a bancos que se les han puesto multas de hasta 36 millones de pesos. Y bueno, no es tampoco algo, digamos, que si lo tengan, lo quieren estar pagando todos los días, ¿no? Por supuesto
las multas que sean efectivamente pagadas. Son multas que se depositan en la tesorería de la Federación Nacional, bajo los convenios que tienen que procesar. Pero ahí están. Y así, de acuerdo también a la capacidad económica de la empresa, se imponen las sanciones. Y de acuerdo a la gravedad de tipo de dato personal, no es un dato sensible. Por ejemplo, en este banco se le puso la sanción porque cuando terminaron un crédito de coche, de automotriz, se les ocurrió pedir el expediente de salud de la esposa de la persona, no sé para qué, pero lo pidieron y no dejaban el consentimiento expreso por escrito, como marca la ley, cuando te piden datos de salud. No lo pudieron pedir, entonces ahí se simplificaron las multas, porque cuando hay esas circunstancias se simplifican. Entonces, hay de todo. La ley da un margen para precisamente ponderar la multa, al ponderar la multa. Bueno, todo eso además de los particulares que se ponen multas tienen la posibilidad de irse a los tribunales federales y, pues, digamos, modificar el asunto. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos se han confirmado las respuestas, las sanciones del INAI y, pues, tienen que pagar. Se tarda un poquito, algunos años a veces, porque no todo lo que tiene su tiempo, pero está claro que la comunidad de datos en el país está haciendo y está creciendo sus potestades. Y sirve de denunciar, o sea, sí sirve de denunciar. Háganlo por medio de correo electrónico, usen la plataforma de INAI Prodatos, si lo encuentran, INAI Prodatos, y ahí ustedes pueden hacer la denuncia, pueden llevar todo su procedimiento ante INAI de manera electrónica, que no hasta la Ciudad de México, allá por Jesús, sino directamente en la página, lo hacen. Y al final el INAI tiene la obligación de seguir el procedimiento de denuncia, sigue un proceso de protección de derechos y emitir una sanción. Entonces, después se sigue el procedimiento de sanciones y ya el INAI pues analiza y revisa cada circunstancia, revisa si fue violado alguno de los 8 principios que hay en materia de protección de datos. Si violó el principio de lealtad, que si de calidad, que si de licitud, que si de proporcionalidad, o de responsabilidad, en fin, todos los principios. O los deberes de seguridad, de confidencialidad y de seguridad, precisamente. Los deberes que hay de cuidar la información. Entonces, si alguno de aquí es también empresario, tiene su negocio, pues piense que se está cumpliendo con la ley, así sea la Consejería de Esquina, o la tintorería de la cuadra del frente, o de atrás, porque todos son sujetos de sanción. Cualquiera que utilice datos personales, trate de datos personales por alguna finalidad de difusión o de utilización comercial, ya está y como particular lo pueden sancionar. Así sea psicólogo, así sea doctor, sea el abogado, sea el contador, con que haga tratamiento de datos de sus clientes, aguas, porque entonces puede ser sujeto de sanción de alguna de las causas que marca la ley. Entonces, también a veces podemos estar del otro lado del escritorio y ser los responsables del mal tratamiento de datos. Pero si somos víctimas de ese mal tratamiento, denunciemos al INAI, lo que son frente a las empresas, como ya lo decía Luis Ricardo. Y si es la autoridad municipal, la autoridad estatal o la federal, pues también depende a quién se quejan. La local, es decir, los municipios o el Estado de México, pues aquí ante nosotros, ante el INFOEM. Si es de la Ciudad de México, aquí con Laura o con Rodrigo. Pero si es alguna autoridad federal, cualquiera, de los 3 poderes, órganos autónomos, partidos políticos a nivel nacional, sindicatos que sean de nivel nacional, ante el INAI, aquí con Luis Ricardo, con la comisionada Josefina,
y con 7 comisionados, ahí se pueden quejar y ellos van a seguir un procedimiento específico de revisión de ese caso ante la autoridad y también establecerán una serie de determinaciones que en su momento se pueden convertir en responsabilidad administrativa, igualmente de suspensión, de inhabilitación, de multas, de medidas de apremio, en fin, de diferentes cosas a esas autoridades. Entonces, sí tiene dientes la ley, algunos son de leche, otros sí son más rudos, pero bueno, sí se puede sancionar, y no cae en vacío esa denuncia, que es lo importante, y que en eso todos tenemos que colaborar a que no haya una cultura de impunidad. Gracias. Gracias, comisionado. Gracias, Luis Ricardo. Perdón, comisionado Rodrigo Arístides, ¿nos pareció ver que levantaba la mano, comisionado? Gracias, no, la verdad es que ya lo contestó bastante bien mi amigo Gustavo, y nada más, bueno, complementando en la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el artículo 64 señala el catálogo de multas que van desde un apercibimiento y puede ir de 100 a 160,000 UMAS, o incluso de 200 a 320,000 días, 320,000 UMAS, o incluso también en el capítulo 11º, establece un catálogo de delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales, y la sanción puede ir de 3 meses a 3 años de prisión al que, estando autorizado para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia. Esto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y adicionalmente las reformas a los códigos penales tipifican el delito que señalábamos hace rato, que tiene que ver con violencia digital. Únicamente para complementar, pero lo contestó maravillosamente mi amigo Gustavo. Muchas gracias. Gracias, comisionado, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Gracias. La siguiente pregunta la formula Leslie Peña Gutiérrez y va dirigida directamente a la comisionada Laura Enríquez. La pregunta es la siguiente, comisionada. ¿Cuáles son las estrategias a considerar para que exista una disminución en el uso indebido de la información y datos personales? Híjole, está bien amplio, pero pues aquí ya me estaban soplando la respuesta, y parte de la estrategia fundamental es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? El tema de la prevención. La verdad es que para qué llegamos al tema, digo, está muy bien que nos platiquen aquí qué onda con las multas y los apercibimientos, temas administrativos. Digo, qué bueno, o sea, tenemos que hacer nuestra labor también como autoridades, pero ¿para qué llegar a ese punto cuando el daño ya está hecho, ¿no? Cuando ya le hicieron daño a Olimpia, cuando ya ustedes ya les robaron sus datos, ya les sacaron de la bolsa no sé cuánta lana. La verdad es que lo mejor que podemos hacer es, quizá como lo dije al final de mi intervención, ser embajadores. Entonces, de verdad, digo, no es por hacerte la barba, pero de verdad qué bueno, Lupita, que hicieron este tipo de ejercicios, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer es levantar la voz, replicar, ser embajadores de este tipo de temas. Y sí, también cuando ustedes sufran de algún delito que se comete, como bien lo dijo la comisionada Josefina, como dijo José, distinguir entre que hubo una vulneración en sus datos personales o que se cometió un delito con sus datos personales, ¿sí? Por ejemplo, que les hicieron un robo de identidad con sus datos, o bien sencillamente que hubo una mala práctica de una empresa o de una institución con sus datos. Ahí hay que distinguirlo, pero en cualquier escenario, ejercer sus derechos es algo que tenemos que hacer, prevenir y ejercer nuestros derechos. Nuestros derechos, que ya lo dijimos hasta el cansancio acá, pero los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y al ejercer también nuestros derechos, pues las instituciones públicas, nosotras, las instituciones públicas y las empresas se dan cuenta de que los ciudadanos van en serio. Y entonces el poder regresa a ustedes, ¿no? Regresa a nosotros como ciudadanos, porque el derecho que no se conoce, pues no se puede ejercer. Y el derecho que no se ejerce es como si no existiera. Entonces, pensaría, digo, quizá englobando y viendo que algunos están asintiendo así con sus caritas, cosa que se agradece y ya tenemos mucha hambre, pero gracias, viendo que están asintiendo con sus caritas, pues pensaría que estas son las 2 estrategias principales. Gracias. Gracias.
Muchas gracias, comisionada. Muy bien, ya nada más para concluir entonces el foro, vamos a hacer la entrega de reconocimientos a las autoridades, por favor, muchas gracias. En primer término, la comisionada María del Rosario Mejía Ayala otorga el reconocimiento al presidente municipal de Papalotla, Rodrigo Ruiz Martínez. El comisionado Luis Gustavo Parra Noriega entrega el reconocimiento al síndico municipal del Ayuntamiento de Texcoco, Ricardo Jesús Arellano Mayer. La comisionada Guadalupe Ramírez Peña entrega el reconocimiento a la comisionada Mirna Rocío Moncada Magüem. Le pedimos a la comisionada María del Rosario Mejía Ayala entregue también el reconocimiento a la comisionada Laura Lisset Enríquez Rodríguez. De la misma manera, le pedimos al comisionado Luis Gustavo Parra Noriega para que entregue al director general de normatividad y consulta del INAI, Luis Ricardo Sánchez Hernández, su reconocimiento. Por supuesto, entregaremos reconocimiento a nuestras autoridades que estuvieron vía remota. Comisionado Rodrigo Arístides, muchas gracias por su participación. Y a la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, y siendo las 13:22, damos por terminadas las acciones del foro La protección de datos personales en plataformas digitales. Agradecemos su participación durante este evento.